Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les quiero comentar sobre 4 dificultades o 4 problemas importantes que se dan en el testing de software y que en general no se los tiene muy en cuenta y hacen que el testing de software no dé los resultados que uno esperaría. Empezamos con la primera dificultad del testing de software, que de alguna manera ya se las he comentado en otros videos que están en mi canal sobre testing, sobre validación y verificación, etc. Yo la enuncio diciendo la imposibilidad del testing. En realidad es la imposibilidad del testing de software, no del testing de otras construcciones humanas, sino del testing de software en particular. La cuestión es que es imposible en la práctica asegurar la calidad de un software industrial únicamente mediante testing. En teoría uno puede asegurar la calidad únicamente mediante testing, ejecutando millones y millones de casos de prueba. En la práctica eso es imposible por los recursos, sobre todo por el tiempo que lleva a hacer el testing. Es decir, suponiendo, por ejemplo, que la ejecución, la concepción, el diseño y la ejecución de un caso de test o de cada caso de test lleve 1 segundo o algo por el estilo, lo cual es un número increíblemente eficiente, ejecutar millones de casos de test para saber si el sistema funciona bien o funciona mal, es realmente imposible en la práctica, por más que lleve 1 segundo cada uno. En realidad, lo que uno debería hacer, digamos, esta imposibilidad no significa que uno no tenga que testear un programa, al contrario, hay que testear un programa. Lo que pasa es que uno no puede pretender que sea la única actividad de validación o de verificación del sistema el testing, y más aún si solo se la hace al final, es decir, cuando ya está el código terminado. Pensando únicamente en el código, que no es lo único que hay que validar y verificar, para eso vean los otros videos que están en el canal, pensando únicamente en el código, previamente al testing, o sea, antes de hacer el testing, uno podría hacer análisis estático de programas y revisiones formales de código. El análisis estático de programas se hace con analizadores sintácticos, que son programas que toman otros programas como entrada y tratan de encontrar errores en esos programas. Y las revisiones formales de código, formales en el sentido de que uno organiza una reunión específica para hacer la revisión de código, es decir, tiene todo un procedimiento formal para llevar adelante la revisión de código. Y básicamente lo que se hace es proyectar el código que se quiere revisar en algún lado, y algunas personas, eso hay que verlo con detalle, algunas personas leen el código para ver si hay errores o no hay errores en esa porción de código. Una vez que se hicieron estas dos cosas, es probable que se hayan encontrado muchos errores. Y ahí es cuando convendría usar el testing, solo para corroborar que en tiempo de ejecución el sistema sigue funcionando bien. Porque fíjense que estas dos actividades de verificación son estáticas, en el sentido que el programa no está en ejecución. El análisis estático de programas precisamente no es necesariamente ejecutar el programa, sino analizar el código fuente estáticamente, es decir, sin ejecución. Y las revisiones formales de código lo mismo, no hay ejecución de programa. Uno lee el código de diversas formas, en un entorno especial y demás, pero es simplemente leer código. Por lo tanto, el testing es un buen complemento para estas dos actividades, pero solo si estas dos actividades se han hecho. Pretender mejorar o garantizar la calidad de un programa únicamente mediante el testing, en la práctica es imposible. Pasemos a la segunda dificultad. La segunda dificultad tiene que ver con qué hay que testear, cuáles casos de prueba hay que ejecutar. En un programa de dimensión industrial, en un programa importante, la cantidad de casos de prueba posibles a ejecutar puede ser infinita.
Y si no es infinita, es increíblemente grande, son miles y miles de millones de posibilidades. De todas esas, habría que elegir alguna. Uno podría argumentar que podría hacer un testing aleatorio y de esa forma uno se ahorra la dificultad justamente de saber qué es lo que tiene que testear. En realidad el testing aleatorio no es muy bueno cuando se trata de software. Para eso ya les hablé de este tema en un video donde hago alguna comparación entre lo que es testear un sistema físico tradicional, como por ejemplo el motor de un auto, con respecto a un programa. Imagínense que un testing aleatorio tendría que cubrir la mayor parte de las sentencias, y eso requeriría, por ejemplo, que si hay un if en donde la condición del if dice que x tiene que ser igual a 127, la probabilidad de generar un caso de prueba donde x valga 127 es bajísima, y por lo tanto esa rama, esa sección del programa quedaría sin testear, y si hay un error ahí jamás sería encontrado. Por lo tanto, el testing aleatorio de programas se lo usa, pero en realidad se lo usa porque la mayor parte de los programadores no logran resolver este problema de manera eficiente, es decir, qué hay que testear, cuáles casos de prueba hay que ejecutar. Esto está relacionado con especificar cada caso de prueba, es decir, dar las condiciones que se deben testear, no necesariamente el caso concreto, no necesariamente que x tiene que valer 127, sino alguna condición sobre eso. Yo acá les hice unos ejemplos. Por ejemplo, si queremos testear una rutina que agrega a un cliente de la empresa a una cierta base de datos, entonces podemos testear. Estas serían, digamos, las especificaciones o los casos genéricos que habría que testear. Agregar un cliente cuando no hay ninguno. No estoy diciendo cuál cliente voy a agregar. Cuando yo haga el caso de prueba concreto, voy a tener que decir, quiero agregar el cliente tal. Y ahí voy a tener que dar un valor específico para esa variable. Agregar un cliente cuando ya está y es el único. Esa es otra condición razonable, es decir, voy a agregar un cliente, la base de datos tiene un solo cliente y es justamente el que yo quiero agregar. Normalmente eso debería dar un error, o debería decir el cliente ya existe o algo por el estilo. Agregar un cliente cuando ya está, pero no es el único, es decir, la base de datos tiene varios clientes, más de uno. El cliente que quiero agregar está en esa base de datos y lo quiero volver a agregar. Nuevamente ahí me debería dar algún tipo de mensaje de error normalmente. Y otra posibilidad, agregar un cliente cuando no está. Es decir, la base de datos tiene algunos clientes, pero el cliente que yo quiero agregar no está. Entonces, estas serían las condiciones que se deben testear. Uno debería determinar qué hay que testear o cuáles casos de prueba hay que ejecutar, primero diciendo cosas como estas, para luego generar los casos de prueba concretos. Obviamente uno puede hacer todo en un solo paso, pero eso requiere más maestría de lo que uno está haciendo. Es decir, normalmente los desarrolladores, los testers, rara vez piensan de esta forma sistemática en cómo ir testeando, y simplemente por alguna ocurrencia que tienen, dicen, bueno, o por alguna experiencia que han tenido previamente, dicen, bueno, vamos a testearlo así, vamos a testearlo así, o como fuere. En rigor, si uno utiliza esa forma muy artesanal de testing, el testing es aún más ineficiente de lo que yo les había mencionado en la escena anterior. Es decir, tratar de asegurar la calidad de un producto únicamente haciendo testing y únicamente haciéndolo de manera completamente artesanal, sin determinar precisamente qué es lo que hay que testear, sin analizar qué es lo que hay que testear, hace que esa actividad sea aún más ineficiente de lo que uno querría. Ahora veamos la tercera dificultad, que es la continuación de la que vimos anteriormente. Dadas las condiciones de test, la tercera dificultad es o radica en encontrar valores concretos que satisfagan esas condiciones de testing. Entonces, la tercera dificultad es encontrar valores concretos para cada condición de testing.
Recuerden que en la escena anterior yo les di varios ejemplos de condiciones de testing que están descritas de manera abstracta, es decir, no dan valores concretos para las variables. Ahora se trata de, dadas esas condiciones de test que yo quiero testear, que estoy seguro que son esas, tengo que encontrar los valores concretos que ejerciten el programa exactamente de esa forma. Entonces imagínense, por ejemplo, que tenemos la función, el método, como quieran llamarlo, la subrutina agregar, que agrega un cliente, que está relacionada al ejemplo de la escena anterior. Imagínense que la estructura de código es algo como este, es decir, hay una cierta, acá hay declaraciones de variables, asignaciones, distintas sentencias, entramos en un if que tiene una cierta condición, ejecutamos un while que modifica la variable y, y luego a la salida del while tenemos otro if en donde la condición depende de la variable y, también depende de la variable h, depende de la variable x, que tal vez hayan sido modificadas en algunas de las sentencias previas, y el punto es que yo quiero ejecutar un caso de test que ejercite, que pruebe las sentencias que están dentro de este último if. Para poder hacer eso tengo que generar un valor de C y de la base de datos probablemente que haga que el programa recorra todas estas líneas y llegue hasta acá. Esto no es trivial porque, por ejemplo, si yo le pongo un determinado valor a C, a lo mejor h, por acá, h no vale 2. Perdón, no vale un valor mayor que 2, sino que vale 2 o menos de 2. Y entonces no entra este if, y si no entra este if, nunca va a llegar acá y nunca voy a poder testear esas sentencias que quiero testear. Entonces tengo que encontrar, en principio, un valor de C tal que en este punto h tenga un valor mayor a 2. Y ahí no termina la cosa porque después de un poco más de código llego a que x tiene que ser distinto de 0 y a lo mejor x es distinto de 0 dependiendo del valor de C. Y por lo tanto tengo que elegir C no solo para que h en este punto sea mayor que 0, sino que para que x en este otro punto sea distinto de 0. Y a lo mejor el valor de x no solo depende de C, sino que también depende de este h. Y a lo mejor si h es 15, por ejemplo, que es mayor que 2, si h es 15, x no es distinto de 0, sino que es igual a 0. Entonces tengo que elegir un C que haga que h tome un valor mayor que 0, pero que haga que ese valor de h mayor que 0 no sea tal que x sea igual a 0. Eso de encontrar esos valores concretos para las variables, partiendo de las variables de entrada, es justamente el problema de encontrar valores para las condiciones de test. Eso no es nada fácil de hacer, y en programas grandes, menos aún, y sobre todo si el programa está, digamos, mal diseñado, en donde uno tiene subrutinas que son muy grandes, que tienen muchísimas líneas de código con una lógica muy compleja. Encontrar los valores justos para que el programa llegue, el control de flujo del programa llegue hasta el punto que uno quiere testear es sumamente difícil. Hacer eso para cientos o miles de casos de prueba realmente es una tarea muy complicada, muy propensa a errores, muy tediosa y que en rigor habría que tratar de automatizarla de alguna forma. La última dificultad del testing es justamente determinar si para un caso de prueba hemos encontrado un error o no. Es decir, ejecutamos un caso de prueba, el programa nos devuelve algo, ¿eso que nos devolvió es lo que estábamos esperando? ¿Es lo que debería devolver o está mal? Justamente hay situaciones en las que determinar esto es muy sencillo. Por ejemplo, si el resultado que obtenemos es segmentation fault, es decir, el programa se tilda o vuelve al entorno o lo que sea, o muestra pantalla azul como era antiguamente, es evidente que hay un error. Ahora, si el resultado que nos devuelve es, por ejemplo, el número 5, ¿es el valor que esperábamos? ¿Eso tendría que haber devuelto para las entradas que le dimos? ¿O tendría que haber devuelto otro número? ¿Cómo sabemos que si al programa le damos como entrada, por ejemplo, el número 12, el resultado tiene que ser 5? ¿Cómo lo sabemos a eso? De alguna manera nos imaginamos o nosotros tenemos en nuestra cabeza qué es lo que el programa debería hacer. Pero
y de esa manera podemos, dado una entrada, saber cuál es la salida que estamos esperando. Pero tener eso en la cabeza para todo un programa y para todos los casos de prueba, miles de casos de prueba que hay que ejecutar, es una cosa muy difícil, nuevamente muy propensa a errores, uno se puede equivocar muchísimas veces y no es agradable tener que hacer eso. Es decir, es muy tedioso nuevamente tener que hacer eso, tener que saber en nuestra cabeza exactamente cómo es el resultado que estábamos esperando, cuál es el resultado que estábamos esperando para una entrada dada. Y en particular, una cosa que hay que tener muy claro es que no vale mirar el código. Es decir, si yo le doy el 12 como entrada y me devuelve el 5 el programa, si yo voy y miro el código, y obviamente el código va a estar diciendo que dado el 12 me tiene que devolver el 5. Pero mirar el código no significa que ese es el resultado que yo estoy esperando, porque el código justamente es lo que estoy testeando. El código puede estar mal y me está devolviendo un 5 cuando en realidad me tendría que devolver otro número. Si yo miro el código y sigo el código aplicando la semántica del lenguaje de programación de que se trate, obviamente voy a obtener el número 5 como resultado. Pero justamente el problema es que ese código puede estar mal, puede no hacer lo que uno quiere que haga. Y ese es el problema grave, porque uno no tiene manera, fuera del código y de nuestra cabeza, no tenemos manera de saber qué es lo que el programa tiene que hacer. Quiero decir, no tenemos manera en el uso habitual en la industria. Sí hay maneras de saber lo que el software tiene que hacer, y para eso pueden mirar los videos de la serie Matemática para Programadores, donde una de las cosas que les muestro es cómo especificar un programa. ¿Qué relación tienen las dificultades que les mencioné en las escenas anteriores, las dificultades esenciales, fundamentales del testing que les mencioné anteriormente, con el esfuerzo de testear un programa? El esfuerzo para testear un programa consiste básicamente en sumar todos los esfuerzos de ejecutar cada uno de los casos de prueba que queremos ejecutar. Y el esfuerzo de testear un programa con un caso de prueba T implica, primero, especificar T, es decir, dar las condiciones de test que queremos ejercitar. Esto está en relación a la segunda dificultad, es decir, de especificar el caso de test. Por ejemplo, vamos a testear el programa dando de alta a un cliente cuando no hay ningún cliente en la base de datos. Esa es la especificación. Segundo, encontrar valores de entrada concretos para T. Eso está en relación a la tercera dificultad. Ya sabemos que vamos a testear agregando un nuevo cliente cuando la base de datos estaba vacía, pero ahora tenemos que definir ese cliente, le tenemos que dar un número de cliente, un nombre, una dirección, tenemos que encontrar valores concretos. A veces encontrar los valores concretos es muy fácil y otras veces, como les mostré en alguna escena anterior, es bastante más complicado. 3. Determinar la salida esperada para T, y esto está en relación a la última dificultad que vimos, es decir, saber si el programa funcionó bien para el caso de prueba que hemos ejecutado o no. Y finalmente, ejecutar el caso de prueba. Fíjense que lograr testear el programa con un caso de prueba es un proceso de 4 pasos en los cuales los 3 primeros llevan muchísimo más tiempo que el último, que el cuarto. El cuarto en general es tiempo de cómputo, es decir, poner a ejecutar la computadora un caso de prueba atrás del otro. Eso puede llevar un segundo, medio segundo, una milésima de segundo, o algunos segundos o algunos minutos. Y eso en realidad es una de las limitantes que tenemos cuando mencionamos la primera dificultad, que es básicamente la imposibilidad del testing. Es decir, si yo tengo que ejecutar millones de casos de prueba y cada caso de prueba ejecutarlo me lleva solamente un segundo, o a lo sumo un segundo, no me va a alcanzar el tiempo para poder testear bien el programa. Pero eso no es lo único que yo necesito de tiempo. Yo necesito antes poder resolver estos 3 problemas. Y resolver esos 3 problemas lleva mucho más tiempo que resolver este último. Por lo tanto,
teniendo alguna solución para ejecutar uno atrás del otro los casos de prueba, es tener una solución solamente para una parte del proceso de testing. ¿Qué entiende la industria por automatizar el testing, por automatización del testing de software? Para la industria, automatizar el testing significa automatizar la ejecución de casos de test previamente calculados. Es decir, en general la industria dice que está automatizando, la industria del software dice que está automatizando el testing de software, cuando en realidad lo único que hace es automatizar el último paso del testing de software, es decir, el paso de ejecutar el caso de prueba ya calculado, el caso de test ya calculado. En general esa automatización se logra con herramientas del tipo llamadas, JUnit, CUnit, etc. Ninguna de estas herramientas, ninguna automatiza o resuelve, mejor dicho, ninguna de estas herramientas resuelve ninguna de las cuatro dificultades fundamentales del testing. No puede resolver cuáles casos de prueba hay que ejecutar, cuáles son los valores de entrada para esos casos y cómo saber cuál es el valor de salida esperado para cada caso. No puede resolver, ninguna de esas herramientas puede resolver ninguno de estos tres problemas. El tester tiene que determinar cuáles casos de prueba va a ejecutar, tiene que encontrar los valores de entrada para cada uno de los casos de prueba y tiene que él mismo saber cuál va a ser el valor de salida o calcular el valor de salida por algún otro medio para cada caso de prueba. En realidad lo que yo digo es que estas herramientas no automatizan el testing, Entonces vimos que llegar a ejecutar un caso de prueba requiere tres pasos anteriores, que son determinar las condiciones que queremos testear, encontrar los valores de entrada los valores concretos para las variables de entrada y calcular los valores de salida. Y recién después lo podemos ejecutar al caso de prueba. Y lo que vimos es que normalmente en el ambiente industrial, en las empresas de software, entienden automatizar el testing por automatizar únicamente el último paso y dejan a los desarrolladores, a los testers, con la pesadísima tarea de determinar cuáles casos de prueba hay que ejecutar, se les tienen que ocurrir, a ver cuáles son, encontrar los valores concretos y además calcular las salidas esperadas. Entonces la pregunta que quiero comentarles rápidamente es si se puede realmente automatizar el testing. Es decir, ¿se pueden resolver las dificultades 2, 3 y 4 de forma automática? Es decir, la dificultad 2 era especificar los casos de test, la 3 encontrar los valores para las variables de entrada y la 4 saber cuál era el valor de salida para cada caso de test. ¿Se puede automatizar eso? ¿Es muy difícil? ¿Hasta dónde? No se puede automatizar completamente, pero hay muy buenas aproximaciones, es decir, hay métodos, hay técnicas y hay herramientas que no son las que se usan en la industria en general, se usan en muy pocas situaciones, que resuelven esas tres dificultades de manera bastante buena, es decir, logran determinar cuáles casos de prueba hay que ejecutar, logran encontrar los valores de entrada y logran predecir los valores de salida. En general son herramientas y técnicas que están por ahora en el ámbito académico y en algunas empresas de muy alto nivel. Si ustedes quieren investigar sobre el tema, investiguen testing basado en modelos o en inglés Model Based Testing. Busquen en la red, busquen artículos, herramientas, foros, hay un montón de información sobre esta tecnología, sobre esta teoría de testing, que es muy superadora de la práctica que hace hoy la industria en el tema de testing.